Buenas tardes. En varias ocasiones nos han solicitado ustedes que abordáramos el tema precisamente que hoy vamos a tratar. No es fácil porque de él se sabe todavía muy poco. Se puede decir que es una auténtica nueva enfermedad. Una nueva enfermedad hace acto de presencia en nuestro país sin que por el momento se conozca con certeza ni su origen ni la forma de transmisión, ni por supuesto y consiguientemente se tenga un tratamiento adecuado para ella. Normalment, quan parlem de la sida, ho fem pensant que és una malaltia que actualment no té solució i que només afecta un nombre molt concret de població. El estigma ha tenido siempre un impacto muy grande en las personas con VIH, desde luego entonces lo tuvo mucho, pero lo sigue teniendo ahora. Al menos estadísticamente ha partido de cierta promiscuidad homosexual. El estigma se construyó en base a unos perfiles totalmente normales, diría yo, pero percibidos como peligrosos por el resto de la sociedad. El estigma frente al VIH se construye sobre la base de otros estigmas. El estigma por ser usuario de drogas, por ser trabajadora sexual. Entonces a eso le añades lo de una enfermedad desconocida que puede ser mortal, pues se crea todavía un estigma mucho más fuerte, más difícil de construir, ¿no? Y ha hecho que hayamos llegado hasta aquí con todos esos estigmas y todos esos prejuicios muy difíciles de erradicar. En esa construcción del estigma pues tuvieron un papel muy importante los medios de comunicación y cómo se transmitieron todas las noticias los primeros años. A principios de los 80 es cuando llega el SIDA en España, y de los colectivos más señalados, más apestados, es el colectivo de homosexuales. No es una enfermedad que afecte exclusivamente a homosexuales, sino que incluye a otros sectores de la población. Y estaba un poco al día de todo lo que se publicaba también en el Reino Unido y en Estados Unidos, y todo era estigmatizante, todo era como un castigo, como algo que te merecías. Había mucha desinformación. Las noticias hablan de la peste, del cáncer gay, de todo lo que era fomentar el miedo, ¿no? Muchas de estas personas se habían quedado solas, porque ya no era solo el hecho de que tenían una enfermedad de este calibre, ¿no? Mortal, sin tratamiento y además muy estigmatizada. Cuando alguien enfermaba en aquel entonces, la mayoría de las veces la familia los secuestraba y se los llevaba a que desarrollaran la enfermedad y a que murieran en la más absoluta soledad y que nadie se enterara. Para muchos, la mayor tragedia es la falta de solidaridad y de comprensión de familiares y amigos. Siempre me acuerdo del caso de una chica que se llamaba Lola, que en aquellos años nos llegó al comité, y que bueno, esta chica, pues al final un familiar nos puso en alerta porque era una mujer que se había enterado que tenía VIH y se había quedado en la cama y no se lo había dicho ni el médico de cabecera. O sea, por el miedo al estigma y se murió. Este síndrome, transmitido a través de transfusiones de determinados componentes plasmáticos, ha tenido y tiene una incidencia significativa en los Estados Unidos, donde han fallecido por su causa varios centenares de personas. Del movimiento asociativo de Estados Unidos, del movimiento comunitario del VIH, lo que aprendí es a ser miembro de una comunidad. Y cuando volví a España, intenté todo lo que había aprendido, pues ponerlo en práctica. Y ahí es donde conocimos ya estos proyectos de información desde los propios pacientes a los pacientes, como fue una organización magnífica que fue Project Inform, pero también conocí el tapiz memorial del SIDA, los tapices que confeccionaban las familias de personas que habían fallecido. Eran algo muy plástico, muy visible, para eso se hacían evidentemente, y eran muy mediáticos, es decir, salimos enseguida, teníamos un par de tapices y ya estaban haciendo reportajes para Televisión de Cataluña. Porque el cómic se funda en el 89. En el 89 yo creo que entré sobre 90-91, en plena pandemia. Eran tiempos muy duros. Muy duros, pero muy... Había una mortalidad tremenda, había mucha enfermedad, una estigmatización potente, pero bueno, se pudieron hacer grandes cosas. Allí todas las mañanas había 30, 40 usuarios comiendo, haciendo talleres, o estando allí
Y el comité era un lugar de paso, era gente que además venía muy desestructurada, gente que venía mucha que salía de prisión o que acababa de dejar la heroína y ahí era un lugar donde sentarse, parar, encontrar apoyo y empezar a vivir de nuevo, ¿no? Pues yo, como María José, me considero pues, el relevo de la primera generación que estuvo allí, que fueron los fundadores, los creadores del movimiento asociativo en España. Pues en Valencia estuvo Pepe Palacios, que fue el fundador del Comité Antisida. En Madrid hubo figuras como Manuel Trillo, que son pues, referentes, y es una pena porque es como una generación que, desgraciadamente, la mayoría, si no todos, han fallecido. Surge el movimiento asociativo para poder dar respuesta a este primer momento, un desconocimiento de lo que estaba sucediendo, gente que fallecía sin que se conociera el agente causal, una psicosis entre la población que hace que incluso en el medio sanitario muchos enfermeros no quisieran asistir, por ejemplo, a las personas con el VIH por el miedo a adquirir el VIH. Fueron, yo llamo, los tiempos heroicos, o sea, fueron muy duros porque hubo mucha muerte, mucha desgracia, pero también hubo como muchísima comunidad, como muchísima energía, como muchísimo activismo, ¿no? En aquella época los sentimientos eran muy, muy intensos. Creo que es imposible de describir. O sea, conocer a otra persona con tu propio problema era empatizar. Surgieron estas organizaciones que eran muy heterogéneas, pero muy heterogéneas. Algunas eran asociaciones que apoyaban a personas que eran usuarias de drogas, otras ya eran asociaciones que existían porque eran asociaciones en defensa de los derechos de las personas gays, o organizaciones que trabajaban en el ámbito de prisión. Es decir, desde diferentes ámbitos se trataba de ayudar a las personas que estaban afectadas por el VIH-Sida. Vizcaisida, el Comité Ciudadano Antisida de Madrid, la Comisión de Baleares, el Comité de Valencia. Fueron años donde hubo una intersección entre autoridades sanitarias, personas con VIH, médicos que empezaban a trabajar en el área del VIH. Se crearon unas sinergias de las que nacieron las primeras asociaciones en España, que venía un país posfranquista, casi de la transición, en plena movida, con muy poca tradición de movimiento asociativo. La amenaza no era solamente el estigma, la amenaza era la muerte. Estábamos muriéndonos continuamente. O sea, cada semana, yo recuerdo en mis inicios de grupo de autoapoyo que teníamos que hacer cada semana, que teníamos los sábados grupos de autoapoyo, 1 minuto de silencio porque se había muerto una persona del grupo. Yo creo que lo importante era crear un espacio seguro y amable para las personas y sobre todo, por desgracia, mucho acompañamiento, mucho duelo y mucho ir de entierros, lo que hacíamos. ¿Así? Sí, da. ¿Así? No da, no. ¿Así? No da. ¿Tenemos pensada ya, Jonathan, alguna campaña para ahora, para el orgullo y todo eso? Podemos echar un vistazo quizá a lo que se hacía antes, ¿no? Desde el ministerio y eso. Mira, ahí está, fíjate, qué curioso, mírala. La del pónselo, míralo. Fíjate, esta es del 88. Madre mía, fíjate. Que en esa época serviría, ¿no? Bastante. Pues y tanto, yo recuerdo, bueno, que es que ni siquiera en aquel momento había información de cuáles eran las vías de transmisión. Yo creo que en Frente al Estigma se han hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos una revista que se llama Lo Más Positivo. El hecho de que en cada uno de sus números hubiese en portada una persona con el VIH, pues era una forma también de normalizar la infección y hacer también frente a ese estigma, porque las personas que salían ahí estaban dando la cara. Bienvenidos. Bienvenue, willkommen. Benvinguts a Barcelona. Welcome to the 14th International AIDS Conference.
En el año 2002 se celebra en Barcelona la Conferencia Internacional del SIDA. Es un evento multitudinario que tiene un alto contenido o componente social, en el que no solo van los médicos, sino que acuden también pues, las ONGs, las personas con el VIH tienen un gran protagonismo. Antes de la conferencia hacíamos reuniones, se invitaba a participar a las ONGs de España para poder un poco formarlos en los temas que los que se iba a hablar en la conferencia. El Congreso de Barcelona supuso muchas cosas, porque también supuso una quiebra bastante importante en el movimiento asociativo. Encontrábamos que finaliza la conferencia y hay dos plataformas, por así decirlo. La coordinadora estatal, CESIDA, y Red 2002, que era esta red que nacía de esa preparación para la conferencia. Pero Red 2002 tenía un espíritu más de una red de personas, mientras que CESIDA es una red de entidades, ¿no? de asociaciones. Pues a finales de los años 90 el movimiento asociativo en España estaba como muy atomizado. CESIDA nace de la necesidad de crear una entidad, una federación que representara los intereses de las personas viviendo con VIH. María José Fuster fue una de las promotoras, a raíz también de lo que se creó de la mesa sobre las minusvalías, porque estaban cambiando los criterios para dar una discapacidad, haciéndolos más restrictivos cuando aparecieron las terapias antirretrovirales, y entonces ahí se creó un germen de entidades que intentaron hacer lobby para mantener pues, ciertos derechos. Estar agrupados ha permitido crear muchísimos proyectos de formación, de empoderamiento, de muchas de estas organizaciones, sobre todo pequeñas en otros puntos de España, estarían más aisladas en relación al VIH si no tuvieran esa coordinación. Nos ha convertido en la plataforma que es la interlocutora con la administración, ¿no? En temas de VIH. Quizá de los logros de CESIDA más importantes en estos 20 o 21 años de existencia que tiene, pues uno de la primera época fue todo el trabajo que se hizo por conseguir que se incluyera en la Seguridad Social como una prestación en la reparación facial, o sea, la cirugía reparadora de la lipoatrofia facial. Entonces, el hecho de poder reparar su cara y poder volver a tener una cara, pues eso mejoró la autoestima de muchas personas que estaban muy deteriorada, ¿no? Y estamos viendo todavía problemas de discriminación, porque las personas con VIH estamos muriendo por cánceres y seguimos sin tener acceso a fármacos y seguimos sin tener acceso a ensayos clínicos. Otros logros de mi época, de mi presidencia, pues el acceso a la PrEP, o ahora todo el trabajo real que se está realizando con el Pacto Social, que es un trabajo que viene de 11 años atrás, ¿o no? Entonces, bueno, hemos ido pues todos aprendiendo unos de otros y dando respuesta al estigma de discriminación desde diferentes perspectivas, unos desde la investigación, otros desde el apoyo, otros desde el arte, ¿no? Como un espacio. Mira, es esta obra que está muy chula. No sé si se ve bien, se lee. Dice 30 años de experiencia me avalan, y entre paréntesis pone viviendo con VIH y pone hablemos de SIDA. Y era una acción performativa, estaba dirigida a alumnos de trabajo social y de psicología. Intentaba hacerles cambiar un poco la percepción del VIH. Esto fue en el año, ya hace unos años, hace 10 años. Y veías que, bueno, que en México la visión que tenían era todavía muy de SIDA igual a muerte, ¿no? A ver si está mi tesis. Ya no me acordaba ni cómo era en papel, tía. Sé que se descuajeringaba entera. Recuerdo perfectamente cuando en la Comisión Nacional pedí, por una reivindicación directa del movimiento asociativo, que se incorporase dentro del plan estratégico del SIDA la línea de estigma y discriminación, y se incorporó. Ese hito va un poco paralelo al incorporar esa línea al primer estudio que se hace sobre discriminación, que fue algo que pedimos también desde CESIDA. Bueno, yo soy profesora de la UNED y mi trabajo está en la UNED, aunque lo hacemos todo en colaboración con CESIDA. En la actualidad estamos trabajando en el estudio de diferentes manifestaciones del estigma, en el marco del Pacto Social contra la Discriminación y también de otros proyectos que tiene CESIDA. La Asociación Ciudadana Cántabra Antisida hace ya un año firma su adhesión al Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH. Me llamo Oliver y soy miembro del Comité Antisida de Salamanca.
entidad que nos hemos unido al Pacto Social contra la Discriminación por el VIH. En 2018 es con la llegada de Julia del Amo al Plan Nacional sobre el SIDA cuando se consigue firmar y poner en marcha. Es una iniciativa propuesta por la comunidad, es algo que se trabajó pues, a principios de los años, creo que fue por 2011, se creó un documento de medidas para acabar y luchar contra el estigma y la discriminación asociadas al VIH. Desde mi perspectiva, el Pacto Social lo que ha permitido es unir un montón de agentes que trabajan en la respuesta al VIH, que además trabajan desde diferentes ámbitos y que lo que permiten es identificar esas prestaciones, esos avances que todavía no han llegado y articular una manera para dar esa respuesta, ¿no? Y por supuesto difundir socialmente las evidencias con respecto al VIH y que esa evidencia científica pues también contribuya a erradicar el estigma, ¿no? Que se implique un gobierno tiene que ser una cosa natural para cualquier democracia. No puedes mantener a una parte de la población en una situación distinta y que no puede gozar los mismos derechos que tiene el resto de la población. El primer logro quizá fue pues, el que las personas con VIH puedan ser guardias civiles o policía nacional, que hasta esa época no se podía. Y a mí me gusta una especialmente, que es el empoderamiento de las personas con el VIH en temas relacionados con aspectos legales. Y en este sentido yo creo que cobra mucha fuerza la gran iniciativa, por ejemplo, de Clínica Legal, ¿no? Ofrecer ese asesoramiento legal en un tipo de intervención que ayuda a las personas que han tenido una situación de trato desigual o directamente de discriminación. Estamos trabajando también con las compañías aseguradoras para hacer una realidad que las personas con VIH tengan acceso a seguros. Y a nivel pues, de investigación también estamos avanzando bastante. Hemos podido llevar a cabo en coordinación la Coordinadora Estatal de SIDA y SEI-SIDA en este marco del Pacto Social el tercer estudio de estigma público en España de 2021. Hay una evolución muy importante de descenso en la mayoría de los indicadores de estigma, incluyendo los más graves, pero también nos ha mostrado que tenemos un porcentaje de un 9 o un 10% de la población que dice que no tendría ninguna relación con una persona con VIH. Entonces, esa es la fracción, más o menos. Pero claro, esa fracción pues son 4 millones de personas, ¿no? O 4,5 millones. Porque hay mucho estigma, hay todavía mucho tabú con temas sexuales. Bueno, pero que también era una cosa que a mí me preocupaba. Identificar también en la información está también la tranquilidad, ¿no? Entonces, cuanta más información se pueda promover, mejor. Lo que harás tú ahora en el lavabo es la muestra de orina. Y aquí pongo la etiqueta de este arroz. Ha sido fundamental el papel de las organizaciones porque son las que realmente han puesto de manifiesto ese estigma y lo han denunciado en todo momento y a toda hora y en todos los foros habidos y por haber, ¿no? El movimiento asociativo ha sido partícipe en los cambios de derechos, en señalar, ¿no? y en cambiar que nuestros derechos estaban siendo totalmente devaluados como personas. El movimiento asociativo lo que hizo fue darle valor a nuestras vidas independientemente del VIH, ¿no? Y eso es importantísimo fuera y dentro de la comunidad VIH. Al final, los cambios sociales solo se consiguen si vamos logrando que persona a persona se produzca un cambio. Y ese cambio se base en la información. ¿Cómo lo hemos conseguido? Exposiciones en la calle, lo hemos hecho con campañas en el metro, con las intervenciones individuales. Además, hemos sabido llegar a esas poblaciones que son clave en la respuesta frente al VIH, que son poblaciones clave y además poblaciones vulnerables. Cada vez que una persona migrada viene aquí y le ayudamos en sus papeles para que tenga asistencia sanitaria, cada vez que estamos con una persona trabajadora del sexo, cada vez que estamos con las personas privadas de libertad. Tener ese acercamiento a esta población es una forma de hacer de puente en las ONGs entre los usuarios finales y los sistemas sanitarios y los sistemas sociales. Creo que ha sido también muy importante implicarnos a las personas de la comunidad VIH en todos los procesos a nivel social en los que el VIH estaba presente, ¿no?
Si tuviera que destacar alguna de las cosas que desde las ONGs hemos creado que mejor funcionan para luchar contra el estigma, yo creo que sería el servicio de pares que tenemos en los hospitales, porque se logra que la persona recién diagnosticada, que normalmente viene con una carga de estigma aterrorizada terrible, logre llevar una infección que va a ser crónica y que le va a acompañar durante toda su vida muchísimo mejor, con el impacto positivo que va a tener eso para su salud. Al final luchamos de manera micro contra el estigma en cada cosa que hacemos. El Pride positivo ha significado un punto de motivación y de infundir coraje y fuerza muy importante. Ha sido el primer Pride positivo en el mundo en donde se reivindica lo fundamental, que es la dignidad. El Pride positivo consiste en reivindicar, pero reivindicar con alegría. Hemos cambiado el silencio igual a muerte por acción igual a vida. Y eso es lo que queremos transmitir, que hay que poner en el primer lugar a aquellas personas que han estado durante mucho tiempo ocultas, encerradas en el armario. Porque Pride quiere decir dignidad, y lo que hablamos es de la dignidad de las personas con VIH. Yo creo que efectivamente cuando pensamos en el movimiento asociativo del VIH nos puede venir a la cabeza gente como Ramón Espacio, como Diego, como María José Fuster, pero también otras personas que por desgracia ya no están, ¿no? Y para mí es imposible no acordarme de Jancho, que es una persona que ha estado allí muchísimos años y sobre todo que siempre apostaba por ese relevo dentro del movimiento asociativo. Y mientras siga habiendo discriminación y mientras siga habiendo situaciones en las que a los pacientes con el VIH no se les deja acceder a determinadas prestaciones que el resto de la población puede beneficiarse con derecho propio, pues tendrá que existir una respuesta basada en derechos. Es descubrir que unidos y unidas y unides somos más y se nos hace más caso que no por separado. Por supuesto que el estigma sigue estando presente, ¿no? Y sigue estando presente en el momento en el que la gran mayoría de la gente que recibe un diagnóstico de VIH no se visibiliza y no habla de ello porque considera que le va a aportar más cosas negativas que positivas. Luego, a nivel más del día a día, pues mira, algo que creo que es importantísimo, que hemos salvado muchísimas vidas.